Shalom, shalom alejen, queridos hermanos y hermanas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora. Bienvenidos a su programa El Predicador, programa transmitido a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y en cabina principal, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, allá en el sur de California, donde están lo que es donde está pues lo que es la cabina principal de Radio Shalom. Así que bendiciones para nuestros amados mentores, pastores Aarón y Araceli de Morales, hasta allá, hasta el sur de California. Y pues saludos también para todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que siempre están en sintonía de este bello programa y en sintonía de Radio Shalom, y para compartir con nosotros cada semana un tema diferente, pero siempre con respecto y de lo que es la Torá. Y hoy tenemos eh, el tema cómo guardar el Shabbat. Ese es nuestro tema de hoy, cómo guardar el Shabbat. Nuestro tema de hoy acá en el programa El Predicador. Así que, mis hermanos, vamos a, como siempre, a hacer una tefilá para comenzar con lo que es el programa de hoy y invitándoles siempre a que sintonice lo que es Radio Shalom y que sintonice cada día las enseñanzas que se dan acá en Radio Shalom. Hay maestros que traen diferentes temas, ¿sí? para enriquecernos espiritualmente a cada uno de nosotros. Y traen ese pan espiritual, la Torá. Y cada día usted va a encontrar acá en Radio Shalom un tema diferente. Maestros enseñando, maestros en Torá enseñando la Dabar, la palabra del Elohim de Israel. Así que le invitamos a que sintonice siempre Radio Shalom y que pueda disfrutar de toda la abundancia de bendición pues espiritual que hay acá, y que pueda también ingresar. Le invitamos a la página www.elyosoy.com www.elyosoy.com, donde va a encontrar mucha más bendición, mucha más enseñanza que pues tienen en esta bella página nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Y como digo siempre, enseñanza de raíces hebreas para todos los niveles. Así que le invitamos a que pueda ingresar, repito una vez más, a www.elyosoy.com. Bien, oremos a nuestro Jehová. Baruch atah Jehová Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Jehová noten haTorah. Beshem Yeshua Mashiach, tzar shalom. Amén, amén, ve amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de Yehoshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, quiero que me acompañe entonces en lo que es en Génesis, Bereshit pues, capítulo 2, verso 1 al verso 3. Este es nuestro texto base con el cual iniciamos la enseñanza de hoy, o el tema que tenemos hoy, acá en su programa El Predicador, el tema cómo guardar el Shabbat. Y nos dice Bereshit 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los Shamaim, o los cielos pues, y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Y bien, este es un tema, mis queridos hermanos, que pues es
de mucha bendición para todos los que hemos ya venido a las raíces hebreas. No voy a enfocarme en lo que es enseñar de que pues si se debe o no se debe guardar el Shabbat, porque aquí estamos hablando con hermanos y hermanas que ya guardan Shabbat, que ya entendieron esta verdad del eterno Jehová. Y acá pues tenemos un texto muy hermoso que hemos leído, donde vemos, y es quizás lo único que vamos a hablar de por qué nosotros guardamos Shabbat, como, como parte de la introducción pues de este tema, pero que no es algo de debate para todos los que hoy nos sintonizan a través de Radio Shalom, o por lo menos para la mayoría, porque guardamos Shabbat. Pero a veces se discute que si hay que guardarlo, que no, y dicen, es que era, bueno, erradamente dicen de la ley, es que cuando dicen las religiones que cuando Cristo vino, él ya pues terminó con la ley y así que ahí estaba incluido el Shabbat, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de errores, ¿verdad? Que hay respecto a lo que es este tema del Shabbat. Pero acá nosotros vemos que el Shabbat fue antes de la ley, eh, de la ley que muchos dicen que fue abolida, hablando y que fue abolida lo que es la ley de los rituales, ¿verdad? Es así. Pero lo que es el Shabbat fue antes, fue dado antes y fue dado, y por eso se guarda, porque fue dado antes. Y acá vemos nosotros, mis hermanos, algo muy importante que nos habla Génesis 2, verso 1 al 3, donde nuestro Jehová descansa en el día séptimo, ¿sí? Descansa en el día séptimo. Así que lo que trato de dar a entender es que el Shabbat es desde el principio. Desde el principio miramos que el Shabbat se debe honrar. Y aquí hay una de las razones por las cuales también hay que honrarlo. Es decir, guardarlo. Cuando digo honrar me refiero a guardar. ¿Por qué? Porque nuestro Jehová reposó en el día séptimo. O sea, lo descansó. Por eso es Shabbat, el séptimo día. Es un día de descanso. ¿Imitamos a quién? Imitamos a nuestro Elohim, ¿sí? Y por eso nosotros, es una de las razones por las cuales guardamos Shabbat. Entonces lo que trato de decir es de que el Shabbat no solo es cuando se dio, es antes de lo que es, del tiempo que se dio la Torá allá en el monte Sinaí, y es en el tiempo, se guardaba entonces antes de que se diera la Torá en el monte Sinaí, se guardaba después de que se diera la Torá en el Sinaí, y se guarda en los tiempos del Mashiach también, y se sigue guardando, se debe seguir guardando. Entonces, hay muchas pruebas de que el Shabbat está vigente, y no vamos a enfocarnos en eso, solo lo doy a manera de introducción, esto que estoy hablando, pero hoy más me quiero enfocar entonces en responder algunas preguntas que hay respecto del Shabbat. Entonces, el Shabbat, vamos a ver primero cuándo comienza lo que es el Shabbat. Bueno, el Shabbat, eh, para responder la primera pregunta, ¿verdad? Puede ser una pregunta, ¿cuándo comienza el Shabbat? Y que esto es parte, pues, por eso el tema, ¿cómo guardar el Shabbat? Dentro de este tema está esta pregunta. Viene esta pregunta, ¿cómo comienza, perdón, cuándo comienza el Shabbat? Entonces, el Shabbat comienza de la puesta del sol, ¿sí? Del sexto día, y va hasta la puesta del sol de el mismo Shabbat, o sea, del séptimo día. Por lo tanto, el Shabbat comienza, mis hermanos, la noche del sexto día,
y termina en la noche del séptimo día, ¿verdad? Y ese séptimo día que es Shabbat. Para todos los que siguen la enseñanza que nosotros llevamos en la Kehilá de Joshua, sabe que Shabbat no es sábado, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. Shabbat es el séptimo día, no el sábado. Ya sabemos que el sábado adoran a Saturno, los que así lo hacen. Algunos equivocadamente, pero así lo hacen. Pero bueno, no es el tema en sí, mis hermanos, debatir, ¿verdad? El error en que están algunos creyendo que están guardando el Shabbat cuando están guardando el sábado, están guardándole a Saturno. Y critican los que están guardando el domingo al dios Sol y ellos están guardando el sábado al dios Saturno. Pero menciono esto otra vez porque pues tiene que ver con el Shabbat. Entonces, Shabbat sabemos que no es sábado. Ya explicamos entonces que comienza, mis hermanos, por la tarde del día sexto y termina por la tarde del día séptimo. Es decir, todo el séptimo día es Shabbat. Y de acuerdo entonces con la tradición judía, el Shabbat se inicia en el momento en que la puesta del sol del sexto día se vuelve visible, ¿verdad? Dicen ellos, la primera estrella, eh, y cerrándose en la puesta del sol del Shabbat, o sea, séptimo día, cuando se ven tres estrellas. Esto es lo que dice la tradición judía, ¿verdad? Nosotros sabemos que ya cuando cae la noche, cuando se esconde el sol, cae la noche del sexto día, comienza el Shabbat. Y lo mismo sucede cuando ya termina. Cae el sol, comienza la noche entonces del séptimo día, y ahí termina el Shabbat. Y bien, que ya sabemos que cuando esto pasa, pues, ¿verdad? El Shabbat se guarda entonces de tarde a tarde y sabemos que cuando es la noche del día séptimo, prácticamente se está comenzando el primer día de la semana y por eso ahí termina Shabbat. Ahora, otra pregunta es, ¿cuál es el propósito del Shabbat? Bueno, el Shabbat es, mis hermanos, un día santificado para que el hombre se abstenga de lo que es el trabajo y de las actividades seculares. Y aquí ya estamos respondiendo entonces cómo guardar el Shabbat, ¿verdad? Estamos viendo cómo guardar el Shabbat y ese es el tema. Y dentro de esto, para entenderlo, pues surge la pregunta, ¿cuál es el propósito del Shabbat? Y entonces la respuesta es que el Shabbat es un día santificado para que el hombre se abstenga del trabajo y de las actividades seculares y consagre aquel día exclusivamente para Jehová. Es un día de comunión entre el hombre y el Creador. Y por tal motivo no es un yugo, mis hermanos, sino un día especial de servicio y adoración, así como de descanso físico también debería de ser, pues. Conforme pues dispone la Torá, el Shabbat es una fiesta semanal, infiriéndose de ahí que es un día de alegría, es un día de regocijo, es un día de felicidad. Eh, Huye entonces del propósito, mis hermanos, que tiene el enemigo, que es que pierdas el Shabbat, que es que no lo guardes. Huye de murmurar en ese día o de afanarte, ¿sí? Para que así no pierdas el Shabbat. Porque si haces eso, si empiezas a murmurar, a criticar en ese día, ¿sabes qué? Esa no es la forma de guardar el Shabbat. Entonces el Shabbat acaba rápidamente en ti, en tu vida. Ese día el Shabbat continúa, pero en ti acaba allí. Ahí termina. Y pues
Y cuando vamos a la Torá, vemos que guardar el Shabbat es una señal de la alianza eterna también entre Elohim y su pueblo. Ahora, ¿cómo debo guardar el Shabbat entonces? Así como es nuestro tema, ¿cómo guardar el Shabbat? Y contestamos la pregunta, ¿cómo debo guardar el Shabbat? Shabbat, mis hermanos, es día de servicio y de fiesta, podemos decir, rompiendo la rutina del día a día. Entonces, antes del Shabbat, usted debe preparar alimentos sabrosos, típicos, así como lo haría en una fiesta, ¿verdad? Como cuando se preparan esos alimentos en esas fiestas. Al reunirse en casa con la familia y, si es posible, también con los amigos, todos pueden cantar alabanzas a Elohim. También pueden estudiar las escrituras tanto del Tanaj como del Brit Hadashah. Y también orar para exaltar la grandeza y la magnificencia de Jehová. Para agradecer su bondad y para causas diversas también. Por ejemplo, oración por los enfermos, por los necesitados, etc. Disfrutar de momentos de comunión. ¿Con quién? Con la familia, mis hermanos. Y con los amigos también, que incluye comidas sabrosas, como ya le dije, para el día, ¿verdad? Eso debería ser así. En fin, pues, Shabbat es día de adoración y quedando libre el Talmid de Yeshua, el discípulo de Yeshua, para adorarle en espíritu y en verdad, adoptando actividades que edifiquen y que glorifiquen el bendito nombre de Jehová y de nuestro amado Yahushua. Ahora, surge la pregunta, ¿puedo trabajar en el Shabbat? Pues la Torá, mis queridos hermanos, prohíbe el trabajo secular en Shabbat. La Torá prohíbe el trabajo. Esa es la respuesta entonces a la pregunta si se puede trabajar en Shabbat. La respuesta es no, ¿verdad? No. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 5? Váyase conmigo a Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a leer el verso 13. Vamos a ver si no tengo equivocada la cita aquí. Y nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así. Mas el séptimo día, verso 14, es reposo a Jehová tu Elohim. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de las puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, dice, que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Deuteronomio 5, 13 al 15 es donde hemos leído. Entonces, ¿cuál es la respuesta si debo trabajar o si puedo trabajar? Pues la respuesta es no, ¿verdad? Pues este es el día de descanso instituido por Elohim. Ahora, sin embargo, existen actividades humanas que son admisibles, pues protegen valores superiores al propósito del Shabbat. Vamos a entenderlo así. Por ejemplo,
si un médico puede atender a un enfermo en el Shabbat, claro que sí, pues la vida prevalece, mis hermanos, en ese momento en que sea Shabbat. De la misma forma, si una nación fue atacada en Shabbat, los militares podrán mover la defensa en ese día, ya que la vida de la población eh, prevalece, tiene que prevalecer. O, por ejemplo, un profesor puede enseñar las Sagradas Escrituras en el Shabbat. Pues esta actividad no es secular, sino espiritual. Por otro lado, sería ilegal la enseñanza de otra disciplina, ¿verdad? Secular, como por ejemplo enseñar matemáticas, enseñar inglés. Ya ahí es diferente, pero si está enseñando la Torá, aquel maestro, eso es parte de lo espiritual, mis hermanos. Claro que lo puede hacer. En suma, por regla general, vamos a decirlo así, el trabajo secular está prohibido en el Shabbat, solo siendo posible el ejercicio de raras profesiones que atienden a valores que sean superiores al Shabbat en ese momento, como los ejemplos que hemos puesto ya. ¿Sí? Ahora, alguien puede preguntar, ¿y si mi trabajo secular recae en el Shabbat? ¿Qué debo hacer? Bueno, muchas personas trabajan en Shabbat, pues ingresaron en empleos antes de la conversión. Entonces surge un problema. Estas personas se convierten, pero trabajan en empresas que exigen el servicio en el Shabbat. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de casi todos los países, el trabajador tiene derecho a reposo semanal remunerado. Em, Preferentemente, ya sabemos, los domingos. Es decir, por regla general, el día de reposo para los que trabajan es el domingo. Sin embargo, es posible que el empleado descanse en otro día. Entonces, el convertido puede intentar negociar con el patrón para que descanse en Shabbat y pues que no lo haga el domingo. Muchas personas, mis hermanos, consiguen lo que es la alteración de su día de descanso cuando alegan la cuestión de su fe, cuando hablan de la fe que tienen. Y esto me recuerda a nuestro amado Moré, pastor, mentor, a Aarón, que él nos cuenta parte de su testimonio, ¿sí? Cuando él trabajaba en lo secular o cuando tenía un trabajo secular y pues trabajaban en Shabbat y él hablaba con el jefe y él trabajaba el domingo, trabajaba otro día, pero el Shabbat nadie se lo tocaba y llegaba a un acuerdo. Y esto es lo que el consejo que damos hoy de que usted puede hacer, eh, llegar a un acuerdo con su jefe para que pues le dé ese día de descanso y trabajar el día que para otros descansan, sí, que para otros es normal descansar el día domingo, ya sabemos, y usted ese día pues lo pueda trabajar, llegar a un acuerdo ahí con el jefe. Claro que se puede, mis hermanos, con la ayuda de Jehová. Si el empleador, el jefe es flexible, eh, em, exigiendo, em, o es más bien inflexible, vamos a decirlo así, vamos a ponerlo de la otra manera, que venga el jefe y diga no, ¿verdad? Exigiendo que usted trabaje en Shabbat, pues, ¿qué va a hacer? No le voy a aconsejar aquí que se salga del trabajo, porque yo no le voy a dar de comer. No le voy a aconsejar aquí que usted se salga de ese trabajo porque yo no voy a alimentar a sus hijos y porque Jehová no quiere que usted deje morir de hambre a sus hijos. Pero ¿qué es lo que va a hacer entonces? Va a orar a nuestro Jehová, al eterno Jehová, va a pedirle orientación en estos casos, ¿verdad? Y que Él le dé otro empleo. Mientras tanto, usted tiene que seguir en ese empleo, pero tiene que comenzar a hacer tefilá para que nuestro Jehová le dé otro empleo. Y usted verá la mano de Dios, que tarde que temprano, pero vendrá otro empleo
y igual o mejor, y usted va a tener el tiempo para que usted pueda guardar Shabbat. Usted va a poder tener ese día séptimo como ese día que va a tener libre. Pero por mientras tiene que estar ahí y orarle a Jehová para que llegue rápido esa respuesta, lo más pronto posible. Pero no puede dejar su trabajo, mis hermanos, abandonado. Aparte de que es un mal testimonio para usted como creyente en Yehoshua. Tiene que seguir ahí, mi modo, pero vendrá un momento en que Jehová le dará la oportunidad de que usted esté completamente libre en Shabbat. Y por los momentos tendrá que guardar Shabbat así. Es duro, es difícil, yo lo he vivido, mis hermanos, pero toca hacerlo así, ¿verdad? Toca hacerlo así. Bien, no vamos a ser entonces fanáticos y fanáticos religiosos, como son más bien los fanáticos religiosos. Ay, no, usted no debe trabajar, abandone ese trabajo porque está en Shabbat. No. Y si alguien le dice así, pues que le dé, mis hermanos, lo que usted ganaba hasta que usted consiga un trabajo entonces, ¿sí? Si en su congregación le dicen así, si en la cajal, en la congregación que usted está, su rol le dice, no, tienes que dejar ese trabajo porque mira que es Shabbat. Bueno, si su rol le va a proveer a usted y a su familia mientras usted está desempleado, pues hágalo. Qué bueno que tenga un rol así, pero un pastor así. Pero si no, mis hermanos, usted no puede dejar morir de hambre a su familia, ni Jehová quiere que su familia muera de hambre. Así que atentos a eso, mis queridos hermanos. Eh, Ahora, en el caso, por ejemplo, de que usted sea el jefe, em, ¿puede ordenar que los empleados trabajen en Shabbat? La respuesta es no. Ya leímos de Barín 5, 13 al 15. Así que si usted conoce Torah y usted dice, pero es que ellos no guardan Torah. Lo siento, pero usted es el dueño de la empresa, usted es el dueño del negocio, no puede trabajar en Shabbat ni permitir que sus empleados trabajen en Shabbat. Porque al permitir que ellos trabajen en Shabbat, aunque ellos no sean personas que están guardando Torah, pero usted sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al permitirlo, usted está quebrantando el Shabbat también. Eso téngalo bien claro. Ahora, viene una pregunta para las hermanas en este tema que estamos viendo hoy, que es importante saberlo, mis hermanos. Claro que sí, nosotros guardamos Shabbat, estamos en raíces hebreas, es importante conocer todo esto, salir de la duda. A veces puede tener alguien dudas, así que por eso este tema hoy. Y viene la pregunta que lo puede hacer alguna hermana, ¿verdad? Y dice, ¿puede cocinar eh, la hermana en Shabbat? O puede decir, ¿puedo cocinar en el Shabbat? La respuesta es no. Todos los alimentos que se consumen en el Shabbat, hermanita, deben prepararse antes del día santificado. O sea, todos los alimentos que se van a consumir en Shabbat, tiene usted que prepararlos, querida hermana, antes, un día antes del Shabbat. Y vamos a leer en Shemot o Éxodo capítulo 16 y en el versículo 23. Y mire cómo nos dice ahí. Nos dice, y él le dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, ¿de qué dice? De cocer, de cocinar, pues, para que lo entendamos, de cocer, cocedlo hoy, o sea, el sexto día. Y lo que habéis de cocinar, ya aquí sí dice cocinar más bien, cocinadlo y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Así que se hace un día antes. Usted que viene comenzando a guardar Shabbat, sepa que no se cocina ese día, es un día antes. Ya lo acabamos de leer en Shemot.
Entonces, de esta cuestión surge otra duda también, mis hermanos. Puede surgir otra duda. Si ya, dice usted, bueno, pero si ya he preparado los alimentos en el día sexto, ¿verdad? O sexto, solo puedo calentarlos en el Shabbat. Bueno, muchos, le voy a decir así, ¿verdad? Muchos grupos judíos entienden que no es lícito calentar los alimentos, mientras que otros creen posible el mero calentamiento. Por ejemplo, calentar la comida en un microondas. Y en particular, le diré, no veo impedimento en la utilización de un microondas para calentar la comida. Yo no veo ningún problema en eso, ¿sí? Pero si usted siente que para usted es pecado, pues entonces no lo haga. Pero yo no veo ningún problema en eso, mis hermanos. El mandamiento debe, podemos decir, debe de ser para proteger valores más relevantes. Por ejemplo, si este mandamiento de no cocinar, ¿verdad? En Shabbat, por ejemplo, como le digo, debe de ser para valores más relevantes, por ejemplo, para protegerlos. Por ejemplo, si un mendigo necesita comida, le voy a decir así, en el Shabbat, y usted, esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, como le digo, ha consumido lo que había en la casa, sería lícito preparar alimentos para servirle a él, ¿sí? Si llega alguien así, usted ya no tiene nada y el chaval, óigame, óigame, no sea religioso, es lícito prepararle algo a, a ese mendigo que está ahí, que no ha comido nada en todo el día. No sea religioso, no sea religioso en ese aspecto, ya que es lícito hacer el bien en el Shabbat y usted lo estaría haciendo, mis hermanos. Y nuestro amado Yeshua, además, nos habla de la misericordia. Y la misericordia prevalece en ese momento. Si le llegara a pasar a usted esto, la misericordia prevalece en ese momento. ¿Sí? Em, Eso es así, mis hermanos. Claro que hay otras formas también, ¿verdad? Podría usted darle dinero, pero usted no sabe para qué usar ese dinero, no sé. Pero acá usted lo podría hacer, pero hay que votar un poco em, lo que diré el fanatismo, de lo que están llenos los hermanos de Judá muchas veces y que inventan muchas leyes que no son de la Torah, ¿sí? Así que, mis hermanos, entendamos estas cosas. Ahora, ¿puede realizar actividades recreativas que no sean espirituales en Shabbat la persona? Esa es otra pregunta, siguiendo más adelante, ¿verdad? Eh, ¿Puede realizar actividades recreativas la persona en Shabbat? La respuesta es eh, que en realidad lo que conviene es que no. Pues, mis hermanos, las actividades domésticas, em, vamos a verlas más después, pero ahorita quiero hablarles de esto, de las actividades recreativas. Eh, entonces, entendemos que no es lícito, como les decía. Ya les voy a hablar porque yo sé que por ahí las hermanas también están ahí con esa pregunta del Shabbat en las actividades domésticas y todo esto. Pero bueno, vamos a terminar de contestar esta pregunta, o vamos a contestarla más bien esta pregunta de eh, si se pueden realizar actividades recreativas que no sean espirituales en Shabbat. Bueno, entendemos que en realidad no es lícito practicar, por ejemplo, deporte, ¿verdad? Fútbol, béisbol, voleibol, etcétera. Jugar videojuegos o participar en actividades recreativas no espirituales. En realidad podemos entender que eso pues no es lícito, ¿no? En realidad, mis hermanos, em, no lo recomienda la Torah, ¿verdad? La Torah no recomienda hacer ese tipo de actividades en Shabbat, en el séptimo día.
Y vamos a leer un texto en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 13 y verso 14, respecto a esto. Y que aquí nos habla de la observancia del Shabbat. Y que nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Y es que ponga atención a cuando dice tu voluntad, tus propios caminos, porque también está hablando de algo que yo quiero hacer, ¿sí?, en ese día. Y dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, en realidad, podemos decir que no es lícito hacer estas actividades recreativas en Shabbat. Shabbat es el día de adorar y exaltar al Eterno, mis queridos hermanos, absteniéndose de las tareas comunes. Por otro lado, sí podemos decir que es lícito. Usted puede hacer otras actividades recreativas que tengan que ver con lo espiritual, por ejemplo, danzar, ¿verdad? Que es una expresión de alabanza, como hacía el rey David, así como también practicar juegos, pero que sean relativos a las escrituras. Por ejemplo, juegos de memorización de versículos bíblicos y otros juegos más. Em, pero en realidad no es recomendable hacer actividades recreativas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque usted está en un día santo, ¿sí? A lo que conviene más es estar con la familia, es estar con la familia. Es que si usted está escuchando la parachá, por ejemplo, mis hermanos la escuchó en toda la mañana, bueno, ya en la tarde, allí dedíquelo más para estar ahí con su familia, para hablar con sus hijos, con su esposa, mis hermanos, pasar un tiempo con ellos ahí, ¿verdad?, en Shabbat. Aún más ahí, bendito sea el nombre de Jehová. Para eso, mejor haga eso, mis hermanos, que salir allá a la calle, que usted no sabe qué es lo que puede ver, que usted no sabe qué es lo que puede escuchar, porque allá andan personas. Si usted, por ejemplo, se va para un parque, andan personas de todo tipo, ¿verdad? Y usted no sabe lo que las palabras que puede escuchar, lo que puede ver también, mis hermanos, los peligros en el camino, bueno, etcétera. No hay como que usted esté ahí con su familia guardando Shabbat. Bien, por eso mi recomendación es que no, ¿verdad? Esa es mi recomendación. Ya usted verá, pues, si lo hace o no, pero esa es mi recomendación. Bien, ahora viene lo de la pregunta de las hermanas. ¿Puedo realizar actividades domésticas en el Shabbat? La respuesta es no. Pues las actividades domésticas, ¿verdad?, como barrer la casa, lavar ropa y todo eso, lo puede hacer otro día. Por ejemplo, esto de lavar la ropa, hay 6 días más que usted lo puede hacer. Y se consideran tareas comunes. Ya leímos Isaías 58, 13 al 14. Y más, está prohibido el ejercicio de actividad doméstica para que el tiempo de adoración y servicio al eterno Jehová no sea sustraído, mis hermanos. O sea, que usted no se entretenga en otra cosa más que estar allí en la Torá, en el estudio de la Parashá, en el estudio de la Torá. En situaciones rarísimas, vamos a decirlo así, en que valores superiores estén en juego, sería posible entonces la actividad doméstica. Pero ojo, que le estoy diciendo en situaciones rarísimas en que valores superiores están en juego. Ejemplo, algún necesitado aparece en su casa en el Shabbat y usted quiere darle un plato de comida, o solo usted se lo puede dar, ¿verdad? Por ejemplo. Sin embargo,
todos por ejemplo, los platos ya están sucios, entonces sería lícito lavar un plato y ofrecerle comida. Ahí ya votamos el fanatismo religioso. Y en esta hipótesis que le he puesto de ejemplo, el amor al prójimo prevalece sobre lo que es el Shabbat en ese momento, ¿sí? El amor al prójimo, mis hermanos. Es el momento donde usted tiene que pesar los mandamientos, el Shabbat o amor al prójimo. Y en este momento pesa más el Shabbat. Em, Así es. ¿Prevalece? No. Pesa más que el amor al prójimo, ¿sí? Cuando usted pesa el Shabbat con el amor al prójimo, entonces, ¿qué pesa más? Va a pesar más el amor al prójimo. No el Shabbat, a eso me refiero, ¿sí? No es el Shabbat que pesa más en ese momento. Cuando usted pesa los dos mandamientos del Shabbat y el amor al prójimo, el que pesa más en ese momento, en esa situación que le he puesto como ejemplo, es el amor al prójimo. Y ahí bota todo fanatismo religioso, que ya le dije que tienen nuestros hermanos de Judá muchas veces. Bien, otra pregunta, ¿puedo hacer compras en el Shabbat? Surge la pregunta. Voy a ir avanzando más rápido porque el tiempo se nos está yendo, mis hermanos. Bueno, ¿puedo hacer compra en el Shabbat? No. Las escrituras prohíben la actividad comercial en el Shabbat, hermanos. Y también lo podemos ver en el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 16, y en el verso 27, ¿sí? Ahí lo podemos leer. Nos dice de la siguiente manera: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Por qué? Porque no salieron bajo la voluntad de Jehová, ¿sí? Así que usted puede leer ahí a qué se refiere, pero miramos que salieron. Lo que quiero que vean aquí es que salieron, mis hermanos, estas personas sin la voluntad de Jehová. Ya Él les había dado un mandato que todos tenían que hacerlo en el sexto día para que el séptimo día no hicieran nada, y algunos desobedecieron, ¿verdad? Algunos desobedecieron. Así que usted no puede hacer compras comerciales en Shabbat. Están prohibidas las compras en supermercados, en panaderías, en tiendas, etc. Pero en casos excepcionales sería posible comprar en el Shabbat con el objetivo de proteger otros mandamientos más elevados, por llamarlo así. Un ejemplo, si alguien enfermo en su casa repentinamente, ¿verdad? Si alguien está enfermo en su casa repentinamente, pues sería lícito comprar el remedio adecuado en la farmacia. En esta hipótesis, la vida y la salud prevalecen, pesan más, ¿sí? Sobre lo que es el Shabbat. Si no se tiene la emuná necesaria para orar por la salud del enfermo, porque hay gente que no tiene la fe necesaria. Otro ejemplo sería que algún necesitado pasando hambre aparece en su casa en el Shabbat y usted no tiene nada que ofrecer para él. Así sería posible comprar alimentos para saciarle el hambre también del necesitado. Pero le dije, ¿verdad? Si no solo está la posibilidad de que alguien llegue y usted le haga alimento en Shabbat, sino que también puede hacer que usted no tenga nada, pero bueno, le pueda dar dinero para saciarle el hambre a esta persona, con base en la enseñanza de nuestro amado Yehoshua. ¿De qué? De que es lícito hacer el bien en el Shabbat, mis hermanos. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dijo nuestro amado Yehoshua. ¿Y dónde lo dijo? Allá en el Brit Hadashah, en lo que es la besora de Matillahu, en el capítulo 12 y en el verso 12. Y lo vamos a leer. ¿Qué es lo que dice? Dice, pues,
¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el Shabbat. ¿Quién lo dijo? Lo dijo nuestro amado Yahushua. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Pero, ojo otra vez, estos son casos especiales, ¿sí? Son casos especiales que le estoy poniendo. Amén, mis hermanos. Bien. Otra pregunta sería, ¿puedo tener, y esto ya va con la gente adulta que está acá hoy conmigo? Otra pregunta es, ¿puedo tener relaciones sexuales en Shabbat? Y esto, pues, sí, es una pregunta que ni se la hacen a los pastores, ¿verdad? Los cónyuges, porque les da pena. Y entendemos eso. Entiendo eso, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es que en realidad, mis hermanos, no hay ningún problema. Las relaciones sexuales, ¿verdad? Obviamente lícitas dentro del matrimonio. Estas son una fuente de placer a los cónyuges, ya que el Shabbat es una fiesta y un día de alegría. Por ejemplo, el judaísmo llega incluso a recomendar la práctica del sexo lícito en este día. Más si usted dice, no, es que yo quiero estar pues más en santidad por esto, o no me parece, pues no lo haga, ¿sí? Em, pero no es que sea malo, ¿sí? La Torá no lo prohíbe. Eh, Así que, por ejemplo, en mi caso, yo ese día, yo me guardo, ¿sí? Mi esposa se guarda, pero no estamos hablando de una prohibición torática tampoco. Eso eh, es de aclararlo, ¿verdad? Bien, eh, siguiendo con las preguntas y ya casi finalizando, mis queridos hermanos y hermanas, otra pregunta sería, ¿puedo viajar en el Shabbat? La respuesta es no, no se puede viajar en Shabbat. Y volvemos a Éxodo, a Shemot, capítulo 16, y ahora en el verso 29 y 30, y vamos a leer qué nos dice ahí respecto de los viajes en Shabbat. Leamos entonces, verso 29 y 30, el capítulo 16 de Shemot nos dice de la siguiente manera: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, mire, 0 viajes, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Así que pregunta contestada. Bien, pero esto no significa que la persona deba, mis hermanos, bueno, ya leímos entonces acá, ¿verdad? Eh, Sabemos pues que el viaje implica ruptura al principio del reposo y termina por robar un tiempo precioso de adoración y alabanza a nuestro Jehová. Pero esto no significa que la persona deba quedarse atrapada, digamos así, si se siente, ¿verdad? No, no es así, mi hermano. Está en Shabbat. Usted está en un día de gozo, ¿sí? Usted está en un día de gozo. Eh, y si ponemos un ejemplo de desplazarse, bueno, Yeshua y sus discípulos se desplazaban para predicar en Shabbat. Así es lícito el desplazamiento para ir, por ejemplo, a la Cajal, donde usted congrega, en caso de aquellos que congregan, ¿verdad?, en algún lugar físico. Es lícito visitar los enfermos, si usted sabe que hay alguien enfermo. Así que para guardar el Shabbat, ¿verdad?, en la casa de familiares también o amigos que quieren escuchar Torah, para orar por ellos, para predicarles de Yeshua y para enseñar entonces su Torah. Esto es lícito. Otra pregunta, mis hermanos, sería, ¿puedo visitar a enfermos en Shabbat? Bueno, ya ahorita lo acabamos de decir, ¿sí? Sí, porque es lícito hacer el bien en Shabbat. Y lo vimos también ahí en Mateo 12:12, donde nos dijo nuestro amado Yehoshua,
que claro que sí, era lícito hacer el bien. ¿Puede usted ayudar a los necesitados en Shabbat? Pues yo creo que con todo lo que venimos hablando ya usted se dio cuenta que sí. Y bien, am, otra pregunta es, ¿estoy obligado a seguir todas las tradiciones judías sobre el Shabbat? Y es que esta pregunta no la puedo dejar de fuera, mis hermanos, porque ya les dije que los hermanos de Yehudá muchas veces inventan cosas que no están en la Torah. Entonces, ¿estamos obligados a seguir las tradiciones judías sobre el Shabbat? La respuesta es no, no y no. El judaísmo tradicional, mis hermanos, ha inventado muchas prohibiciones en el Shabbat que no están de acuerdo con las escrituras, con la Torá, tratándose de un verdadero, podemos decir, yugo antitorático, un yugo antibíblico que han creado. Y un ejemplo es que los rabinos prohíben que durante el Shabbat la persona tome algún objeto que cayó en el suelo, que lleven la llave de casa en el bolsillo, que corten papel higiénico, que aprieten el botón del ascensor, que enciendan la luz en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Son literalmente decenas y decenas de reglas inventadas por hombres y que esta es prueba de ello y que son, podemos decirlo así, incompatibles con la Torah. Eh, sin embargo, existen tradiciones sobre el Shabbat que armonizan con la Torah y que pueden ser seguidas. Por ejemplo, a pesar de que la Biblia no habla expresamente sobre el estudio de las escrituras en el Shabbat, existe la tradición de realizar este estudio, ¿verdad? Lo que es loable y recomendable, lo que estamos hablando, la parashá, pero que no lo dice así textualmente, tan textualmente la Torá, pero sí nos da a entender en el contexto de muchos versículos y capítulos, mis hermanos, respecto al Shabbat, que debemos de estar allí cuando estamos en comunión en Shabbat, mis hermanos, debemos estar ahí no solo sentados, obviamente estamos obedeciendo Torá. Obviamente, si estamos dedicando este tiempo a Jehová, es porque estamos estudiando Torah. Así que ahí está, mis hermanos, lo que yo les hablo de estar atento a las parashot, a la parashá, que se trae cada Shabbat. Y bueno, em, otros pueden preguntar también, ¿puedo ver la televisión en Shabbat? Porque la mayoría tiene televisión, ¿verdad? Es difícil que no tenga una televisión en la casa. Prácticamente todos tienen televisión, quizás los que viven ahí en las montañas, quizás no, pero la mayoría tiene televisión, mis hermanos. Y bueno, la respuesta a esto eh, es que Shabbat es un día de elevación espiritual. Y si el convertido, por ejemplo, ve películas o programas que edifiquen la fe, no le vemos ningún problema. Sin embargo, deben rechazar películas o programas que propaguen valores contrarios a nuestra emuná, recordando que casi todo el entretenimiento moderno en realidad, voy a decirlo así, suena fuerte, pero es una realidad, casi todo el entretenimiento moderno es basura espiritual, ¿verdad? No es algo que edifique espiritualmente. Así que mucho cuidado con la televisión, mis queridos hermanos. Y otro puede decir, puedo usar la computadora en el Shabbat, y con esto termino porque se me fue el tiempo. Bueno, respecto a la computadora, voy a decir que de que sea para estudiar la Torá o predicar la palabra de Elohim, de Jehová, o predicar la palabra de Jehová en línea, aleluya, como la que y Joshua, es decir, entonces, mis hermanos, es, o quiero decir que es lícito el uso del ordenador en actividades de tipo espiritual. Y bueno, hasta acá, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido y bueno, espero que
este tema les sea de mucha bendición y que hayamos sacado de duda a muchos hermanos y hermanas. Y si usted tiene más dudas, el programa llega hasta acá, el tema llega hasta acá, pero si usted tiene más dudas, puede hacer sus preguntas en la Kehilá Yehoshua, donde estaremos contestando sus preguntas, sus dudas. Y verdad, y si no soy yo, mis queridos hermanos, pues ahí están nuestros amados mentores, a Aarón y Araceli de Morales, que tienen un vasto conocimiento de este tema y mucho más. Y también los amados Morín están ahí atentos también cada día en las enseñanzas. Nuestro amado Moré Rudolf, nuestro amado Moré Antolín, amada Morá Sandra. Así que haga sus preguntas en la Kehilá Yehoshua. El programa llega hasta aquí, pero usted puede hacer sus preguntas, sus dudas que le queden ahí. Entonces usted puede hacerlas, mis hermanos, en la Kehilá de Yehoshua. Quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez, quien les da las gracias a todos por haber estado en sintonía de su programa El Predicador, y quien les dice hasta la próxima, si Jehová así lo permite. Bendiciones para todos y shalom, shalom.